En este momento con Enrique Vargas, él es profesor de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería aquí de la Universidad de Panamá. Gracias por acompañarnos, profesor. Usted conocedor de temas en cambio climático, esto ya es una realidad en Panamá. ¿Cómo se está manifestando en nuestro diario vivir? Bueno, efectivamente es una realidad, eso hay que decirlo tajantemente, no es que viene, ya está aquí. Y básicamente los impactos mayormente o se sienten mucho mayor en tierras altas, las tierras altas y ecosistemas de montaña donde el aumento en la temperatura promedio, aunque sea ligero, es capaz de producir impactos severos en los ecosistemas, pero también cuando estamos hablando de sistemas de cultivo, en la floración de los cultivos y luego en la germinación y luego en la producción y en la cosecha afecta directamente los cultivos. También afecta en el tema de la distribución de las lluvias. Estamos hablando de mayor cantidad de agua en algunas partes, sobre todo en la parte occidental, entiéndase de Chiriquí sobre todo, y en la parte media y en la parte alta de las cuencas chiricanas, con un aumento en la precipitación, pero no necesariamente aumento en el día de lluvias. ¿Eso qué significa? Que aun cuando tengamos menos días de lluvia, vamos a tener aguaceros más intensos que pueden producir más inundaciones, mayor cantidad de eventos de inundación. ¿Esto puede significar, profesor, que la época lluviosa incluso está ahora empezando antes que anteriormente? Es decir, nuestros campesinos, nuestros agricultores, ¿cómo podrían verse afectados por esta realidad? Bueno, sí. Efectivamente, en el periodo que nosotros llamamos estación lluviosa o invierno, que en estos momentos deberíamos estar en la transición de la época seca o verano hacia el invierno, puede haber un cambio, un desplazamiento, puede haber una demora en el inicio de la estación lluviosa, pero eso no significa que va a llover menos. Ahora, en estos momentos hay que decir que el fenómeno de la Niña está incidiendo en las condiciones del clima. Tenemos un poco más de humedad por encima de lo normal debido a las condiciones del fenómeno de la Niña. Pero el fenómeno de la Niña también y el Niño se están haciendo más severos precisamente por el tema de calentamiento global. O sea, todo está relacionado, es un solo sistema climático global. Y aquí en nuestra capital, en nuestra ciudad, en nuestra urbe, que cada vez es más convulsionada, profesor, ¿cómo estamos viendo los efectos del cambio climático y qué podemos hacer los panameños para ir frenándolo poco a poco? Bueno, generalmente nosotros medimos los efectos del cambio climático, los impactos en las llamadas inundaciones urbanas, pero eso hay que verlo con cuidado. Las inundaciones urbanas no todas son consecuencia del cambio climático. La mayoría son consecuencias del deficiente sistema de drenaje pluvial que tenemos, de alcantarillados, pero de las malas praxis en la disposición de los desechos. O sea, es una combinación de factores que no tienen nada que ver con el cambio climático. Sin embargo, frente a la posibilidad de eventos extremos más seguidos, al sumarse a las variables anteriores, aumentan los riesgos de inundación urbana. Entonces, eso es un hecho cierto en la ciudad de Panamá. ¿Qué podemos hacer los seres humanos para ir cambiando esta realidad? Usted me conversaba hace un poco sobre el estilo de vida que va muy de la mano con frenar el impacto del cambio climático. Sí, nosotros usualmente estamos esperando que alguien nos resuelva el problema. Y resulta ser que el tema del cambio climático lo tenemos que abordar todos como humanidad. La humanidad está formada por individuos, por sociedades, por individuos, pero también por gobiernos. Entonces debemos cada uno de nosotros comprometernos a nivel individual a cambiar, a revisar primero nuestros estilos y modo de vida. ¿Qué tan responsables son? ¿Qué tanta energía estamos consumiendo? ¿Qué tanto consumible estamos consumiendo? ¿Qué tanto alimentos para aquellos que consumen de más? Sabemos que hay muchos miles de panameños que no consumen lo suficiente. Pero para aquellos que tenemos un estilo de vida alto en consumo y en exceso, debemos reevaluarlo. Entonces, cada uno a nivel individual, el tema de la generación de desechos, la separación de desechos es clave. La cantidad de metano que se produce en los rellenos sanitarios es responsabilidad de nosotros, de nuestro consumo. No podemos estar achacando eternamente a otro que nos resuelve el problema. Pero también están los gobiernos. Los gobiernos deben desarrollar e implementar políticas públicas adecuadas, correctas, que hagan que el ciudadano no solamente esté obligado, no se sienta obligado, sino que se sienta comprometido, se sienta respaldado y sobre todo sienta como ciudadano que lo que está haciendo, si bien es individual, es parte de un esfuerzo de todo el país. Entonces eso contribuye a los esfuerzos globales para reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Profesor, ¿estamos a tiempo o no estamos a tiempo? Usted me decía que no es muy apocalíptico, pero ¿cuál es la realidad? Bueno, a nivel de Naciones Unidas y de expertos en cambio climático se habla de ventana de oportunidad. Yo coincido que sí tenemos todavía una ventana de oportunidad.
Pero esa ventana de oportunidad de que se abra o se cierra depende de nosotros individualmente. Nosotros podemos hacer que esa ventana se mantenga abierta, pero también podemos hacer que se cierre. ¿Cómo? Con esas pequeñas acciones individuales, cambiando nuestro modo de vida, tomando el problema como nuestro y asumiendo nuestras propias responsabilidades individualmente. Enrique Vargas, profesor de Ingeniería de la Universidad de Panamá, comentándonos un poco sobre los efectos del cambio climático aquí en nuestro país. Como lo dice, pequeñas acciones pueden generar grandes cambios. Regreso al estudio.